Maldición, se volvió a escapar. Oh. Así que ustedes son el entretenimiento de Marie. Bueno, ya que estoy aquí y necesito tiempo para volver a abrir el portal, supongo que me puedo divertir con ustedes. ¿Divertirse con nosotros? ¿Qué tipo de diversión? Eso depende. ¿Qué han visto por el momento? Pues solo hemos visto el gigante de hierro. Infantil. También sobre Superman. Aburrido. También estábamos por ver a los X-Men. Al fin. Algo divertido. ¿Y cómo? Les voy a enseñar lo débiles que son. ¿Qué? Discúlpeme, pero eso no. Cállate 4 ojos. Dije que lo verán y punto. Leyendo comentarios de anteriores videos, me encontré con este. ¿Podría Deku y su universo sobrevivir al asedio de los Centinelas de X-Men Días del Futuro Pasado? Y solo con leerlo sabía que no podía desperdiciar la oportunidad de hacerle un video a tan grande idea. ¡Eres realmente un genio! Gracias, suscriptor. ¿Qué onda, familia Blaganti? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Como leyeron en el título, en este video enfrentaré dos universos muy conocidos y X-Men. Me pareció muy buena idea porque ambos tienen similitudes muy interesantes. Por ejemplo, algo que muchos no saben, a excepción que estén al día con alerta de spoiler, es que en el universo de existió una gran purga de superhumanos. Los primeros años en que los queers surgieron no había leyes para estos, y mucho menos un control, viviendo en caos y conflicto constante. Esto fue lo que vivió All for One en sus primeros años de vida. Si volteamos a ver a X-Men, tiene similitudes a lo que vivieron los mutantes, aunque en su caso fue una caza directa y selectiva a su especie, y en producto del desconocimiento. Con esa historia de trasfondo me resultó tentadora la idea de ver cómo se desenvolvían todos los héroes de en un conflicto contra los Centinelas, que son los exterminadores de los mutantes en X-Men. Como siempre, si eres nuevo y te termina gustando el video, eres libre de suscribirte y no te pierdas otros versus. Asimismo, puedes dejar tu like y acá tienes otros videos parecidos. Terminada la introducción, saben que me gusta ambientar los videos y dar algo de contexto antes de comenzar directamente con la pelea. Así que antes de arrancar con el versus, veamos cómo podrían surgir los Centinelas en el universo de Primero, existen tres momentos clave de la historia donde podrían surgir las bestias mecánicas asesinas de mutantes. Uno de ellos, la gran purga de superhumanos durante los primeros años de la aparición de los poderes, donde muchos creaban caos ya sea de manera intencional o por no saber usar sus poderes. Estos años se caracterizaron por las luchas constantes donde All for One estableció su poder, contactos e influencia. El segundo gran evento es cercano al primero y fueron las batallas de los queer mutantes contra la sociedad. Hay diferentes tipos de queers, los que son emisores de transmisión y mutantes. Estos últimos eran marginados por su apariencia, e incluso luego de incluirlos a la sociedad, había muchos que seguían sufriendo esta discriminación. Eso fue lo que permitió a All for One manipularlos para que se levanten y lo ayuden en su conquista. El tercer y último momento sería la presencia de All for One y la Liga de Villanos. Estos no hace falta explicarlo demasiado, es la actualidad de su universo. Aunque comenzaron siendo una amenaza menor con ataques aleatorios, sabemos que luego escaló a una amenaza de categoría mundial, cuando Shigaraki obtuvo sus poderes e incluso llevó a la pérdida de la heroína número 1 de Estados Unidos. Tenemos estos tres escenarios perfectos donde se podría justificar la aparición de los Centinelas. Creo que no entienden aún. Yo no soy como mis hermanos. No les voy a responder sus dudas, y menos les explicaré cosas. ¿Ok? Pero no es raso. ¡La furia del dragón! Pero nada. ¿Y tú? Será mejor que te prepares para lo que sigue. En el primero, su creación estaría justificada por todo el caos y daño causado debido a la reciente aparición de los poderes, así que los gobiernos buscarían crear una herramienta de control para disminuir el caos, culminando en la creación de los Centinelas. En el segundo supuesto sería similar, solo que esta vez los Centinelas tendrían una connotación más discriminatoria y de sumisión, pues serían creados solo para someter a la sección mutante de superhumanos, y no a todos como tal. Y en el tercer supuesto serían creados como una herramienta para fortalecer y dar apoyo al conflicto contra la Liga de Villanos y Shigaraki. Ahora, aunque sería muy interesante desglosar cada supuesto y ver en qué caso nuestros héroes tienen más oportunidades de sobrevivir, la respuesta es más sencilla de lo que parece. Verán,
existe un factor, la singularidad de dones, que básicamente nos explica que con cada generación y mezcla de personas, los dones se fortalecen, fusionan y profundizan. Vamos, es lo mismo que aplica en la genética, que nos pide relacionarnos con otras personas diferentes a nosotros para fortalecer nuestra descendencia y no entre familiares como se creía en la Edad Media. Es correcto afirmar que la mayoría, no todos, de los dones en la primera gran purga son mucho más débiles que los dones de la actualidad, justamente por la singularidad de los dones. Todos eran poderes nuevos que no se habían fortalecido por la mezcla de las personas. Aparte, no habían academias donde te enseñaban a entrenar tus poderes, así que todos los superhumanos de aquellos años eran mucho más débiles y seguramente no tendrían la más mínima posibilidad de enfrentarse a los centinelas. Lo mismo pasaría con el segundo supuesto, así que el mejor y que escogeré para este video será el tercero. Una vez elegido, comencemos la narración. Producto de la derrota televisada de All Might, los gobiernos mundiales empiezan a elaborar un plan de contingencia contra los villanos. Anteriormente había registrado esta preocupación, pues recientemente aparecían villanos cada vez más poderosos. Apuntaban la responsabilidad de esto a la singularidad de los dones. Ahora no tenían al más poderoso junto a ellos para que pueda protegerlos. Si no hacían nada, sería cuestión de tiempo a que llegara alguien tan poderoso que ningún héroe actual pudiera hacerle frente. Es así que deciden lanzar el programa Centinela. Los representantes de las naciones más importantes se harían presentes. Algunos se negaron, como Estados Unidos, otros aceptaron, pero al final el proyecto se decidió llevar a cabo. Kyūdai Garaki sería quien estaba detrás de todo esto, funcionando como doble agente para los villanos. Ahora entenderán por qué su elección. Ya tenía experiencia con la creación de gnomos y había conseguido clonar algunos dones para transferirlos a aquellas bestias, siendo así la persona ideal para desempeñar este papel. Claro que ninguno de los altos mandos sabría de esto último, pero como vimos, All for One tiene bastantes contactos, suficientes para ponerlo en la lista. Garaki llevaría a cabo la creación de los primeros centinelas, que así como en el universo de X-Men, estas versiones solo serían máquinas gigantes con la capacidad de volar y lanzar rayos láseres, no lo suficientemente poderosos como deseaban, solo un prototipo de lo que estaba por avecinarse. Ahora comienza el debate. Los primeros centinelas tenían la peculiaridad de estar hechos de un polímero no metálico e inmune a las habilidades de Magneto. Esto se puede justificar en ya que también existe un villano capaz de controlar los metales y que fue un dolor de cabeza a nivel internacional, así que en su creación tomaron medidas contra estos poderes. Hay que considerar que los poderes de excepción de unos pocos no llegan a nivel Omega, mientras que en el universo de X-Men sí que hay varios. El mismo villano capaz de controlar metales que mencioné solo podía hacerlo con los existentes y cuando los tocaba. Esto es importante porque a diferencia del universo de X-Men, donde tener poderes mutantes es lo diferente y por lo que les temen, en Boku la normalidad es tener poderes. De hecho, se presume que en unas décadas todo el planeta los tendrá, por eso era tan extraño que Deku no tuviera. Así que, aunque tenga mucho más superhumanos que en su contraparte, también tiene muchos poderes desechables e inútiles, como este tipo que su poder es jalar sus ojos, o este otro que estira sus dedos. Esto se extiende a los mismos héroes profesionales. Tienen tipos que se pueden volver gigantes y otros que lanzan burbujas por sus dedos y aún así trabajan. Así que incluso si tuvieran superioridad numérica ante la amenaza de los centinelas, solo habría un selecto grupo de superhumanos capaces de vencer a los centinelas fase 1. Ojo que aún no llegamos a siquiera las últimas versiones. Otro detalle importante es que casi todos los poderes de los mutantes además agregan capacidades físicas mejoradas, lo cual es un extra, mientras que con los superhumanos no siempre. La propia Moon Lady, aunque convertida en gigante podría aplastar algunas máquinas, sigue siendo vulnerable ante balas y podría morir al ser un objetivo muy grande. Pero claro, en esta ambientación los centinelas estarían hechos para salvaguardar la paz. ¿Saben qué? Hagamos esto. Los centinelas fase 1 son creados. Cumplen su función al servicio de las Naciones Unidas durante un tiempo. Solo son utilizados como una herramienta extra para derrotar villanos poderosos. Esto sería parte del plan de Garaki para poder robar información genética de los villanos y héroes que venza. Es algo que ya hacía como doctor, usaba su profesión para conseguir muestra de sangre y clonar dones. Ahora que tenía a su disposición máquinas permitidas por los estados, sería mucho más fácil. Ahora, para jugar un poco con la creatividad, ¿cómo podrían crearse los centinelas que vimos en X-Men Días del Futuro Pasado? El Mar 1 no es muy complicado ya que no se diferencia mucho de un robot cualquiera, pero los del Día del Futuro Pasado tenían la peculiaridad única de adaptarse a los poderes de los mutantes que enfrentaban y reconstruirse a sí mismos. Primero, para eso ocupaban dos poderes que se nos explica en la misma película, el de Mystique
que le permitía cambiar de forma, en su caso cambiar sus materiales para enfrentar diferentes poderes que tengan que ver con temperaturas, y el de Rock, que le permitía robar poderes. A esta última la necesitaban con vida y la tenían atrapada en un búnker debajo de la mansión Xavier. Hay dos héroes que podrían reemplazar el papel de Rock y Mystique, aunque en menor medida. La primera es Himiko Toga, con su capacidad de cambiar de apariencia al beber sangre de sus enemigos, y una vez despierta su poder, también puede copiar los poderes. Ni don mutar a eso. Sí, aunque debo decir que no es la mutación más peligrosa. Porque a ella sí le respondió su duda. A diferencia de todos ustedes, ella tiene trato especial. Porque el favoritismo, Porque sí. Y solo para dejarlo en claro, los odio a todos en general, pero El segundo es Monoma, que se asemeja un poco, aunque en una escala mucho menor, pudiendo copiar las habilidades de los superhumanos temporalmente. Entonces, es viable crear la versión de los centinelas más poderosos en ya que Garaki está al mando y está trabajando para la Liga de Villanos. Hacerse con Monoma sería muy complicado sin levantar sospechas. Sin embargo, con Himiko Toga es otra historia. Ella cumple prácticamente ambas funciones de Mystique y Rock, así que la engañarían y experimentarían con Himiko para poder transferir sus poderes a los centinelas. Sabemos que Garaki llegó a tal nivel de clonación de dones, siendo capaz de partirlos metafóricamente, como hizo con Shigaraki al darle un don incompleto a propósito. Podría con investigación hacer lo contrario, manipular el don de Himiko quitándole el factor de sangre o extendiendo su tiempo. Me gusta darle justificación a los versus, no ir directamente a la pelea. Pero ahora sí, tenemos la versión definitiva de los centinelas construidas. Verdad que en los cómics hay muchas, pero se diferencian muy pocas unas de otras, y al chile el video sería muy largo si menciono cada una. ¿Podrían los héroes enfrentar a esta versión definitiva? Como dije antes, pese a que casi todo el mundo tiene poderes, muy pocos tienen poderes útiles, y en este caso no estamos hablando de unos cuantos como en el video de Invencible. La producción de centinelas serían de cientos de miles. Además, si estamos utilizando los poderes del universo de Garaki podría clonar el don de Izawa, que le permite anular poderes mientras mantenga contacto visual con los ojos abiertos. De conseguir esto último, definitivamente los héroes no tendrían chance alguna de vencerlos. Pero eso en el peor de los casos. Volviendo al caso original, imaginemos que Garaki ya consiguió los centinelas más poderosos. Bajo las órdenes de All for One, daría paso al siguiente plan: traicionar a las naciones y utilizar a los centinelas en su batalla contra los héroes. Entre los más poderosos para hacerle frente tendrías a Deku, su grupo de amigos y algunos héroes profesionales. Digo algunos porque héroes como Mirko, Jax, Hakamada y probablemente el mismo Endeavor no serían capaces de hacerle frente. Primero, porque estas versiones de centinelas inspiradas en los días del futuro pasado tienen la capacidad de cambiar el material que los cubre, pudiendo adaptarse a las diferentes temperaturas que Endeavor maneja. Pensé en usar a Headshot hasta recordar que estos robots tienen un núcleo de calor en su cuerpo, así que el héroe se fundiría si tratara de atacarlos por dentro. Tal vez Endeavor podría hacerle frente si estuviera acompañado de otro héroe que manejara el hielo, como Choto Todoroki, pudiendo hacer cambios de temperatura rápidos para saturar al centinela y atrofiando su capacidad de cambio, consiguiendo alguna oportunidad para destruirlo. Pero claro, esto contra uno solo. Los X-Men también demostraron ser capaces de vencer a varios centinelas en la película, pero lo que estos siempre tendrán a su favor es la superioridad numérica. Irremediablemente los centinelas lo vencerían por agotamiento o superioridad, y cuando lo consigan no solo perderías a dos de tus héroes más poderosos, sino que ahora podrían usar sus poderes o en su defecto adaptarse a estos, como vimos en la película, consiguiendo la nueva capacidad de enfriar o calentar sus cuerpos a voluntad. Además, si bien no son indestructibles, tienen una regeneración limitada, o sea, son capaces de curarse durante la batalla, volviéndolos un completo dolor de cabeza mucho más grande. Héroes como Moon Lady podrían intentar enfrentarlos, pero aunque estas versiones ya no tienen balas, tienen un rayo calórico muy potente. Suponiendo que Moon Lady los resista, cosa que no creo, igualmente estas máquinas pueden moldear su apariencia, haciendo que si ella tratara de agarrarlos, creara empujas en sus cuerpos para herirla y atacarla en un gran grupo, acabando con la vida de Moon Lady. Bakugo también sería inútil contra estas máquinas, aunque sus explosiones son muy poderosas. Escalando a una isla pequeña usando todo su poder, los centinelas podrían cambiar su protección, y sumado al factor que ahora están adaptados a temperaturas muy altas, gracias a los poderes de Endeavor y Choto, las explosiones de Bakugo no resultarían surtir ningún efecto, volviéndolo inútil. Héroes como Kyokajiro, Mina, Kaminari, Aoyama también morirían por el mismo motivo. Sus poderes no penetrarían la armadura centinela. Kirishima tendría una muerte dolorosa como la tuvo Coloso.
Aunque se endurezca, los centinelas contarían con tal fuerza suficiente para doblegarlo a su voluntad. La invisibilidad de Hagakure sería inútil, pues los centinelas tienen un rastreador genético que no depende de su visión. Aunque usando su quirk podría desviar los rayos láser, moriría por los ataques físicos. Momo no tendría un arma para enfrentarlos, y usar una bomba nuclear sería desastroso para ella misma y para toda la gente. Uraraka podría ser útil, los centinelas vuelan, pero al perder la gravedad no podrían controlar su dirección. El tema es que al caer se recuperarían. Lo mejor que podría hacer Uraraka es usar su quirk para ganar tiempo alejándose, o si recibe apoyo de otro héroe, luchar juntos, pero sola moriría. La velocidad de Teneida no le sería muy útil, ya sea porque le ganan en número o porque al tratar de golpearlo se rompería como papel, y así irían cayendo todos los estudiantes de la UA. Quien saldría de pie sería Izuku, porque es el más poderoso de su universo. Tiene muchos quirks de movilidad que le permitirían huir con facilidad, y como dije, los centinelas no son indestructibles. A la heroína dragón la empalarían como anticucho. Entre los héroes útiles que conocemos estaría número 13 con su quirk de agujero negro, Izuku, estarán Stripes, y si pensaban en Aizawa, este no tendría efecto en máquinas. Lemillion, sus golpes son humanos, así que no podría lastimarlos, y de último tal vez Fumikage. Estos 4 serían los únicos héroes en todo el verso conocido de que podrían plantarle cara a esta amenaza. Son máquinas, no necesitan comer, el ambiente no los lastima, los efectos sonoros tampoco, así que muchos héroes cuyos poderes dependen de estos factores serían un estorbo en la batalla. Y como verán, solo 4 héroes son útiles contra toda una legión de máquinas. Simplemente no es una batalla justa, y mucho menos una que podrían ganar. A esto me refiero cuando digo que en X-Men, pese a que su universo no tiene muchos mutantes, los que existen son muy poderosos, comparados a los superhumanos de Boku no Hero Academia. Lamentablemente todos estos héroes terminarían cayendo. Número 13 podría absorber los láseres de los centinelas con su agujero negro y destruirlos sin darles oportunidad a rearmarse. El problema es que solo puede atacar a un frente y descuida su espalda, dejándola indefensa ante ataques múltiples. Izuku podría acabar con algunos, pero otra vez es 1 contra miles, y si seguimos la lógica de los sucesos de días del futuro pasado, a este punto los centinelas habrían acabado con tantos héroes que se habrían mejorado a un punto tal que serían capaces de adaptarse ante cualquier artimaña o plan de Izuku. Así que el prota terminaría cayendo tarde o temprano. Irónicamente, Fumikage sería más útil y poderoso que el mismo Izuku en este escenario, pues mientras el brócoli solo puede enfrentarse directamente, Fumikage, con su bestia de las sombras, podría atacar a cientos a la vez, ya que durante la noche más profunda, la sombra de Fumikage se vuelve gigante, además de muy resistente e inmune a la luz generada de rayos, pues se alimenta de la oscuridad. Pero claro, todo eso solo por la noche, porque del día sería una presa muy fácil, o incluso ni así. Si Fumikage luchara solo, le comería en la espalda tarde o temprano, y no podría cubrirse siempre todos los frentes. La última, y que casi siempre salva la situación en los versus, es Staran Stripes, con su poder New Order capaz de alterar leyes y cumplir deseos, aunque claro, con ciertos límites. Verán, hay muchas formas creativas en que Star podría lidiar contra esta amenaza. Podría crear un área gigante donde la gravedad aumentaría 100 veces, volviendo a las máquinas imposibles de moverse, como cuando quitó el aire alrededor de Shigaraki, y no le sería muy difícil defenderse de los láser, ya lo hizo en una ocasión, e incluso los manipuló. Podría crear su Susano de aire concentrado para enfrentarse a múltiples centinelas. Claramente Star daría una batalla muy digna, y personalmente considero que ella sería una mutante nivel Omega si estuviera en el universo de X-Men. Sin embargo, solo haría eso, dar una batalla digna. Ella por sí sola no podría librar una guerra contra todo un ejército de estos seres. En algún momento bajaría la guardia, se agotaría, o como su poder establece, al pedir más de 2 órdenes debe desactivar una. Cualquier mínimo error que cometa, como quitarse la super resistencia, podría ser fatal, ya que se le lanzarían todos los centinelas. Más tarde que temprano, Star terminaría cayendo. Así que ante la pregunta, ¿podrían los héroes sobrevivir a los centinelas de días del futuro pasado? La respuesta es un rotundo no. Ahora, alguno podría preguntarse si la situación cambiaría con la participación de los villanos, pues para este supuesto los centinelas serían usados por ellos para su lucha contra los héroes. La realidad no sería muy diferente de esta. Primero, Toga no aparecería, pues está siendo utilizada como batería. Aunque el fuego de Dabi es más fuerte que el de Endeavor, las consecuencias en los centinelas no serían notables. Cuando Twice se multiplica, sus clones mantienen sus características humanas, y aunque podría ser un dolor de cabeza, el láser de los centinelas bastaría para arrasarlo. Además que las máquinas también tienen un gran número.
Geten tendría el mismo final que Choto Todoroki, y así podríamos continuar con todos los villanos. El más interesante de todos probablemente sea Shigaraki y All for One, ambos contando con múltiples quirks. Diría que ellos tardarían más en morir que el propio Deku, pues los poderes de Deku dependen mucho del contacto físico, mientras que ambos villanos tienen quirks transmisores. Es cierto que su regeneración acelerada los mantendría vivos durante un prolongado tiempo y extendería la pelea más de lo esperado, pero la superioridad numérica y el hecho que los centinelas no sienten dolor ni se agotan acabarían terminando con Shigaraki, pues hemos visto que su regeneración tiene un límite donde se satura y lo vuelve vulnerable a la muerte. Lo seguro es que Shigaraki podría acabar con varios centinelas, primero porque su quirk de desintegración superaría la regeneración limitada de las máquinas y ningún metal o elemento se resiste al deterioro de Shigaraki, y si alguno cree que Shigaraki podría destruir a todos los centinelas como hizo en la ciudad, bueno, estos vuelan, así que no sería gran idea a largo plazo. Fue una idea muy interesante este video, pero desde que te das cuenta que los mutantes nivel Omega que fácilmente podrían eliminar el universo de fueron vencidos con facilidad, te das cuenta que los superhumanos de este universo no tienen ninguna posibilidad. Si les da curiosidad saber si los héroes podrían aplicar la misma estrategia de regresar al pasado y evitar todo, tal vez. Seamos justos, ¿ok? Kitty Pryde no tiene el poder de viajar en el tiempo, ella solo es intangible, eso lo inventaron para la película. Tienes a Eri que es capaz de rebobinar cuerpos. Entonces, si usamos la magia del guión como hicieron en la película con Kitty, podrías evolucionar el poder de Eri para que lleve a una persona o su conciencia al pasado, como hicieron con Logan. Aunque claro, esto es un supuesto porque la pregunta del video ya fue respondida. Pero bueno familia, creo que hasta acá podemos dejar el video, no hay mucho más que comentar. Bueno, fue bueno verlos sufrir a todos, pero debo largarme antes que Dani o los gemelos regresen. Así. Cuéntenles a cualquiera de ellos sobre esto y sabrán que es que sus órganos se reorganicen al azar. Ya volvimos. ¿Se encuentran bien? Lo que pasa es que ¿Qué chilangos pasó? Solo. Ocurrió algo malo en lo que no estuvieron. se invoca un demonio de la nada. ¿Un demonio? Simplemente. ¿Podemos evitar ver X-Men por un tiempo? Hasta que se nos pase esto. ¿El demonio les mostró cosas horribles de los X-Men? Algo así. Solo evitaremos a los X-Men un tiempo, si no les molesta. Está bien, no se preocupen. Gracias. Si quieren volver a sus cuartos está bien, no los queremos obligar a nada si se sienten mal. Sinceramente, creo que lo que necesitamos es algo para distraernos. Algo para distraerse. Dudo sea lo mejor para su estado actual ya. ¿Qué te dijo? ¿Qué si querían ir a entrenar contra? Sí, ¿En serio? lo mejor es entretener la mente en otra cosa. Y desde que llegamos se siente el ambiente algo pesado. Después de todo, si vamos a estar aquí sin poderes deberíamos ser al menos capaces de defendernos. Supongo, tiene sentido. Ok, síganme entonces, la sala de entrenamiento está cerca. ¿Qué pasó? Choto proquealo y trapmirovalo ik, y nos no privesti misi v por yadoque. Entonces les llevaremos la comida a la sala de entrenamiento. Ya que se acabó el video, no les pediremos like, pero sí comentarios. Así que dejen algún comentario por más al azar que sea. Y si te identificas con algún personaje del FIC y este no tiene insignia, pídelo en los comentarios, y te mandaremos por DM el Discord del canal para que te unas y le des diálogo al personaje de tu elección. Sin más que decir, hasta la próxima función.